Estimados alumnos y alumnas, les saluda el profesor Segundo Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología en este ciclo virtual 2021. Muy bien, espero que les haya ido bien en su examen del domingo pasado y que esas preguntas de psicología las hayan contestado correctamente. Bien, entonces, en esta semana, nuestra semana número 10, vamos a abordar el tema sobre inteligencia. Un tema que es muy afín a lo que se está haciendo en la pre, ¿no? Lo que ustedes están haciendo acá en la pre, ¿no? Alumnos, ¿a quién podríamos calificar de una persona inteligente? ¿Qué es lo más característico de una persona inteligente? Ustedes, ¿a quién llamarían una persona inteligente? Aparte de ustedes, por supuesto, también, ¿no es cierto? Mírense a ustedes y ya, bueno, vayan sacando esas características. En realidad, ¿qué es la inteligencia? A ver, espero algunos comentarios. Un poquito están... Ya, Luigi, el que es eficiente en alguna actividad, el que es eficiente, muy bien, Luigi, el que es eficiente, dice Luigi, ¿no? Aaron, alguien que logra manejar de manera exitosa los recursos. Éxito, el que tiene éxito en manejar sus recursos. Jorge Luis Sánchez, el que sabe razonar, dice profe, ¿no? Jessy Jara, alguien capaz de manejar y conseguir su objetivo. Miren, chicos, ¿ah? La mayoría de ustedes se están centrando bastante en el aspecto cognitivo, en el aspecto del cerebro, se están centrando en definir lo que es inteligente. Pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes conocen de personas que son muy inteligentes pero que hacen cosas estúpidas? ¿Conocen ese tipo de personas? O sea que son cerebritos en el colegio, en la universidad, 20, 19, ¿no? Pero hacen cosas estúpidas, ¿no? Ejemplo de esas personas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, esas personas que siempre quieren tener la razón, que son soberbios, ¿no? Y siempre quieren tener la razón. Otro ejemplo, esas personas que son muy inteligentes, pero rápido se rinden, ¿no? Rápido se decepcionan. Y esos son los que fracasan más rápidamente, ¿no? Otro ejemplo de esas personas, ahí tenemos pues a esas personas que se enamoran, no son muy inteligentes, pero que su vida personal o familiar es un desastre, ¿no? Se enamoran de la persona equivocada, de una persona tóxica, pero ahí están, no la dejan, ¿no? Sufren, pero no la dejan, ¿no? Esa persona, por ejemplo, que son excelentes profesionales, ¿no? Excelentes profesionales, pero no les gusta su trabajo. No les gusta su trabajo, ¿no? Eso cuando la inteligencia se vuelve, ¿no? Como un punto ciego en la persona, ¿no? Y así vamos a encontrar muchos ejemplos, ¿no? Por eso que inteligencia tiene que ver con guardar un equilibrio, chicos, guardar un equilibrio, ¿no? De nuestras habilidades sociales, emocionales y de nuestra capacidad de pensar, ¿no? Entonces, por eso que no solamente inteligencia es actualmente si razonamos bien, si sabemos razonar bien, ¿no? Sino también si somos creativos, por ejemplo, sabemos cómo adaptarnos a los cambios, si somos personas prácticas, ¿no? Bien prácticas, no estamos solamente viviendo en las nubes, ¿no? Ustedes saben también casos de esas personas que son inteligentes, ¿no? Pero primer puesto en su colegio, primer puesto en la universidad. Cuando terminan, no consiguen trabajo, ¿no? No consiguen trabajo. Claro que la vida está dura, difícil, pero uno cuando está comprometido con su carrera, al año, a los 2 años ya está consiguiendo trabajo, ¿no? Entonces, con esa introducción, chicos, vamos a ver qué cosa vamos a abordar el día de hoy. La definición de la inteligencia, las teorías clásicas, hay teorías clásicas de la inteligencia y estos son sus representantes de las teorías clásicas, pero también hay las teorías modernas, actuales, teorías contemporáneas de la inteligencia. Y ahí está Jean Piaget, Vygotsky, Robert Sternberg, Howard Gardner y, ¿no?, Daniel Goleman. Esta frase me gusta a mí, ¿no? La inteligencia, la capacidad de adaptarse a los cambios, ¿no? Bien, ¿qué entendemos por inteligencia?
allí, etimológicamente, inteligencia significa saber elegir, tomar una buena decisión. Algunos dicen saber leer entre líneas, ¿no? Elegir la mejor opción, ¿no? Esa es la definición etimológica de inteligencia. Y en realidad, ¿en qué estamos de acuerdo los psicólogos para definir inteligencia? Porque hay muchas teorías sobre la inteligencia. Hay teorías clásicas, hay teorías contemporáneas, pero estamos de acuerdo en que la inteligencia, ¿no?, es una construcción mental, ¿no?, para ver y aplicar, ¿no?, a habilidades. Cuando las personas, como decía Luigi, tienen eficacia, ¿no?, tienen eficiencia en desarrollar alguna actividad, ¿no? Y esa actividad lo hacen con rapidez. No es lo mismo resolver un problema donde la persona se demora 2 días a resolverlo en donde uno se demora 30 minutos o 5 minutos. No es lo mismo. Por eso que la inteligencia tiene que ver con una habilidad, con una competencia, con mucha eficacia, ¿no? Bastante velocidad, rapidez. Definiendo ya sintéticamente, inteligencia es la capacidad para adquirir, guardar y aplicar conocimiento, ¿no? Por ejemplo, este señor, mire, que es un empresario de la informática, usted lo deben conocer, el que creó la primera computadora personal, Steve Jobs, ¿no? Era un hombre muy inteligente, egresado de la Universidad de Stanford, una de las mejores universidades del mundo, ¿no? Un multimillonario, pero también él, igual, podríamos decir, chicos, sin temor a equivocarnos, que fue un inteligente, pero que hizo cosas estúpidas. Y en él fue más dramático la consecuencia. ¿Por qué? Porque él enfermó de un cáncer del cáncer de páncreas, ¿no? Sus médicos le decían, señor Steve Jobs, usted se puede salvar, pero si se opera, porque su cáncer no es tan agresivo. ¿Y él qué cosa dijo? No dijo. Él era budista, vegetariano. En vez de aceptar las recomendaciones de la medicina convencional, eligió la medicina alternativa. No, yo con mis hierbitas, con mi medicina, con mi meditación, con eso me voy a curar. Y al final no duró ni un año, ¿no? Y se murió, pudiendo haber vivido, ¿no?, mucho más tiempo. Un inteligente que hizo cosas estúpidas, ¿no? El inteligente muchas veces, chicos, tiene sus puntos ciegos, O sea, la soberbia no le hace, ¿no? No le hace ver todas las opciones. Bien, ¿cuántas teorías tenemos? Hay 2 grupos de teorías, las teorías clásicas o psicométricas y las teorías contemporáneas. En las teorías clásicas, tenemos las 3 teorías, las vamos a ver, chicos, ya para que se vayan ubicando, por favor, vayan ubicándose. Estas son las teorías clásicas, después las vamos a ver. Y las teorías contemporáneas, estas son la psicogenética de Jean Piaget, la sociohistórica de Lev Vygotsky, la triárquica de Robert Stenberg, y la inteligencia múltiple de Howard Gardner y la inteligencia emocional, ¿ya? Eso es lo que vamos a tratar el día. Empezamos entonces con las teorías clásicas. ¿Cuál es el común denominador de las teorías clásicas? Ellas afirman que una persona inteligente son solamente aquellas personas que pueden resolver problemas cognitivos abstractos. Solamente eso. El que resuelve tareas abstractas, ¿no?, cognitivas abstractas, ese es el inteligente. O sea, ¿quién es el inteligente para ellos? Aquel que se saca 18, 20, ¿no?, en el colegio, en la universidad, el que destaca, ¿no?, en el mundo académico. Ese es el inteligente. ¿Por qué? Porque esas son tareas académicas, abstractas, ¿no? Las teorías clásicas se preocuparon mucho en medir la capacidad intelectual y ellos, para medir la capacidad intelectual, aportaron un concepto que es el coeficiente intelectual, el CI, ¿no? Aportaron ese concepto. Y el otro aporte es que ellos crearon la psicometría. ¿Qué cosa es la psicometría? Una disciplina de la psicología que se encarga de medir las facultades mentales, ¿no? Dice, así como nosotros medimos exactamente el espacio, el volumen, y utilizamos el metro, el litro, para medir las facultades mentales también lo podemos medir con bastante precisión, dice la psicometría. Psicomente, metría, medición de la mente. Ellos crearon, por ejemplo, las primeras pruebas de inteligencia. ¿Quién creó el primer test de inteligencia? Chicos, fue en el año 1904. Este psicólogo francés, Alfred Binet, y su discípulo, ¿no?
Theodore Simon crearon la primera test de inteligencia. En 1904 en Francia, ¿no? A él le encargaron, por ejemplo, diseñar una prueba para poder identificar a aquellos alumnos que, iniciado el colegio, solamente iniciado el colegio, podíamos predecir si iba a tener un buen rendimiento académico o un mal rendimiento académico para poder ayudarlo, ¿no? Y no ver el triste final de estos chicos que no terminaban el año o desertaban en el año, ¿no? Entonces, esa fue la motivación. ¿Y qué nos dice la psicometría? ¿Cómo podemos medir la capacidad intelectual? Mire, para poder sacar el coeficiente intelectual, ¿no? Hay que tener en cuenta 3 aspectos claves. El primero, edad mental. El segundo, ver el coeficiente intelectual. Y el tercero, ¿en qué categoría intelectual está? Eso lo vamos a ver acá, ¿ya? La categoría intelectual, categoría intelectual. Entonces empezamos primero, nosotros tenemos que saber primero cuál es la edad mental. Miren, los psicólogos utilizamos test, ¿no? Test de inteligencia. Y esos test de inteligencia son preguntas, ¿no? Que van de las más simples a las más complejas, ¿no? Y el creador de ese test nos tiene que entregar los resultados que él ha obtenido de haber aplicado ese test a grandes poblaciones, 8.000, 10.000 personas, en los diferentes grupos etarios. Por ejemplo, los chicos que tienen 17 años, 100 chicos de 17 años. Ese grupo etario de 17 años, ¿cuánto en promedio saca de puntaje de 60 puntos? ¿No? Y si, por ejemplo, él dice, ¿no? En su investigación que él ha encontrado que los chicos de 17 años en promedio hacen, ¿no? En promedio de 60 puntos, hacen 48 puntos, entonces la edad mental vendría a ser que el puntaje, ¿no? Para la edad mental de 17 años viene a ser 48 puntos, ¿no? O sea, nos entregan una tabla. Todos los test de inteligencia tienen una tabla donde están ahí los puntajes promedio que obtienen los diferentes grupos etarios. Puntaje promedio que obtienen los diferentes grupos etarios. ¿Cuánto puntaje hacen los chicos de 20 años, de 25 años? ¿No? Entonces, ¿qué es edad mental? La edad mental que alcanza la mente de un sujeto en comparación con el promedio de desarrollo para cada edad, ¿no? Para cada año de edad cronológica, ¿no? Entonces, si una persona le aplico ese test, esa persona tiene 15 años, ¿no? A otra persona que tiene 25 años, y los dos me sacan un puntaje de 48, o sea, el de 15 y el de 25 me sacan un puntaje de 48, ¿quién tiene más inteligencia? A ver, chicos. Muy bien, Jesse. El de 15, pues, lógicamente. El de 15 tiene más inteligencia, ¿no? Porque tiene más edad mental, ¿no? O sea, ese chico de 15 años de edad cronológica tiene una edad mental de 17 años. En cambio, esa persona de 25 años de edad cronológica tiene una edad mental de 17 años. Por lo tanto, va a tener menos inteligencia. ¿Se dan cuenta, chicos? Los psicólogos trabajamos con tablas, con tablas. Bien, cuando yo tengo ya la edad mental, recién puedo sacar el coeficiente intelectual. Y lo saco por esta famosa fórmula, acuérdense, CI, edad mental sobre edad cronológica por 100, ¿no? Miren, desen cuenta, cuando las personas coinciden entre su edad mental y su edad cronológica, 17 años acá y 17 años acá de edad mental, cuando coinciden, se tachan y va a quedar 100. 100 es el promedio y eso significa, chicos, que todos los puntajes y los CIs alrededor de 100, 95, 98, 99, 103, 104, 105, 108, esos que están alrededor de 100, su inteligencia es normal. Su inteligencia es normal. Su inteligencia es promedio, ¿no? Porque están coincidiendo estas dos categorías, ¿no? Entonces, en cambio, si la persona tiene más edad mental que su edad cronológica, lógicamente 100 va a subir, va a tener más inteligencia. Y es al revés. Quien tiene mayor edad cronológica y menos edad mental, su puntaje de 100 va a bajar, por lo tanto, menos inteligencia. Ahora, si yo ya tengo el CI, ¿cómo puedo saber si tengo una inteligencia buena, ¿no? O tengo que preocuparme. Acá miren, chicos, hasta ahorita no ha habido una persona tan inteligente. Le aplicaron un test de inteligencia a William James Sidis
y llegó a tener un coeficiente intelectual de 200, el tipo más inteligente en la historia de, ¿no? de todas las personas. Hasta ahorita no ha habido una persona que lo haya superado a él, ¿no? Pero lamentablemente se suicidó a los 40 años porque tuvo una vida triste, ¿no? y desgraciada. Bien, entonces, ¿yo cómo puedo saber si mi inteligencia es buena? Miren, chicos, acuérdense acá, miren, este es la inteligencia normal o promedio. Las personas que tienen un CI de 90 a 109, su inteligencia es normal. Las personas que tienen una inteligencia de 110 a 119, su inteligencia es normal alto, ¿no? Las personas que tienen un CI de 120 a 129, su inteligencia es superior. Y ya los que tienen más de 130 es superior. Algunos le llaman genios a ellos, ¿no? O sea, ¿cuánto necesita uno tener de coeficiente intelectual para que a uno lo llamen genio, ¿no? Más de 130 de coeficiente intelectual, ¿no? Albert Einstein tenía 160 de coeficiente intelectual. Y miren, los que tienen de 80 a 89, su inteligencia es normal bajo. Los que tienen de 70 a 79 son limítrofes, ¿no? ¿Por qué es importante el coeficiente intelectual en el mundo académico? Porque es un buen predictor del rendimiento académico. Es un buen predictor, pero solamente del rendimiento académico. Está bastante asociado. Por ejemplo, los chicos que tienen un coeficiente intelectual de 70 a 79 limítrofe, generalmente muchos de ellos no llegan a terminar la secundaria. Se quedan en tercero o cuarto año de secundaria, segundo año de secundaria, después se dedican cobradores de combi, ¿no? Entonces no llega. Por ejemplo, nosotros los psicólogos, cuando un alumno quiere seguir la carrera de medicina, ¿no? Le aconsejamos que esa persona tenga un CI superior al normal promedio para que pueda afrontar con éxito las exigencias académicas de la carrera de medicina. ¿Ya? Muy bien. Si tú quieres aplicarte un test, te recomiendo, hay un test, el test de matrices progresivas de Raven, encuentras en internet, ¿no? Te aplicas el test y te sale en qué categoría te encuentras tú, ¿no? El test de matrices progresivas de Raven, ahí te lo voy a escribir. Pero hay una versión niños y una versión adultos. La versión niño está en colores. O sea, cuando tú encuentras un test a colores de Raven, ese no vayas, ahí vas a salir genio. Tienes que irte a la versión adulto, donde es solamente en blanco y negro. Ahora, esto es cómo está distribuida la inteligencia. Miren, chicos, esta es la famosa campana de Gauss. Es una campana invertida, ¿no? Una curva de distribución normal. Esta curva nos está diciendo, miren chicos, que cómo se distribuye la inteligencia en las regiones, en el mundo. Por ejemplo, en Lima, ¿cómo se distribuye la inteligencia? Dice que el 68%, 34 más 34, 68% de las personas tiene una inteligencia de 85 a 115. ¿Ya? Así se debe entender. En donde tú vayas, en Ecuador, en Europa, acá en Perú, en Lima, en cualquier región, el 68% está dentro de esta categoría, entre 85 a 115, ¿no? Y aproximadamente el 2% de la población, 2% tiene un CI menor a 70. Son personas que tienen ya deficiencia intelectual, tienen que ir a un colegio de educación especial, ¿no? Y igualmente, para arriba, el 2% de la población tiene una inteligencia superior, ¿no? Más allá de 130. Esto nos dice la estadística, chicos. Esto nos dice la estadística. O sea, tú ya no necesitas contar uno por uno acá en Lima, a ver, para tener cuántos niños con retardo mental hay. La estadística te dice que es el 2%, ¿no? Y saca tu cuenta. Si Lima tiene 8, 10 millones, el 2%. Eso es lo que hay acá en Lima con retardo mental. Los colegios, ¿cuánto están cubriendo de ese porcentaje? Y ahí ves lo que no está cubriendo el Estado para esos niños. ¿Qué cosa es eso? Estadística. Por eso que los psicólogos necesitamos llevar estadística. A algunos no nos gusta la matemática, pero es importante. Ya. ¿Cuáles son las principales teorías clásicas? Tenemos tres: Spearman, Thurston y Cattell. Spearman dice que la inteligencia está compuesta por tres grandes factores. Un factor G, factor general. ¿Sabes cuál es el factor general? Energía mental. O sea, tú estudias sin que te canses, ¿no? Estudias hasta con un pequeño dolor de cabeza, ¿no? Energía mental, ¿no? Factor G. Factor específico, habilidades específicas, ¿no? En razonamiento, en memoria, ¿no? Son habilidades. Y él posteriormente dice que había un tercer factor, que le llamó el factor
W, ¿no? El primero factor G, ¿no? Después el factor S, ¿no? Y el factor W, ¿no? Que es la motivación, las ganas que tú le pones a hacer las cosas, ¿no? Es la que también influye en el rendimiento. Thurston no estuvo de acuerdo con Spearman, dice que no hay factor G, lo único que vas a encontrar son 7 factores, ¿no? 7 factores, como que, por ejemplo, factor verbal, ¿no? Luego también tenemos el factor de razonamiento espacial, ¿no? El factor de memoria, ¿no? Y así vamos a encontrar que existen solamente, y cada uno es independiente del otro. O sea, si tú eres bueno en razonamiento verbal, no necesariamente eres bueno en razonamiento espacial, no necesariamente eres bueno en memoria. Cada uno es independiente, un factor independiente del otro. Raymond Cattell dice que existen 2 tipos de inteligencia, ¿no? Para él solamente existen 2 tipos de inteligencia, la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada, ¿no? La inteligencia fluida es la inteligencia con la que ya uno nace con ese tipo de inteligencia, es hereditaria. ¿Y cómo me doy cuenta de esa inteligencia fluida? Cuando yo razono solamente con imágenes, es una inteligencia visoespacial, ¿no? Acá tenemos, cuando te dicen, por ejemplo, el famoso cubo de Rubik, ¿no? Fórmame esta figura, fórmame un triángulo rojo, ¿no? O que quede así todo el triángulo, de esta forma, ¿no? Entonces tú comienzas a razonar con imágenes. Esa es inteligencia fluida. Es inteligencia fluida. Otro ejemplo, ¿no? Armarme un rompecabezas de 100 piezas, ¿no? Inteligencia fluida, ¿no? Y así, por ejemplo, esa persona que dice que antiguamente en el campo sabían leer la hora, ¿no? Con bastante precisión, ¿no? Ellos, ¿qué hora es, abuelito? Las 12 del mediodía. Mira, ¿y cómo se da cuenta? No había reloj, nada. Sabían leer la sombra que proyectaba el sol, ¿no? Inteligencia fluida. En cambio, la inteligencia cristalizada es aquella capacidad donde se resuelve problemas, pero en base a información, a conocimientos. Es decir, cuando la persona tiene conocimiento, tiene información, puede resolver algunos problemas, ¿no? Es una inteligencia que está fuertemente influenciada por la cultura y la educación. Lo que ustedes hacen acá en la PRE, están desarrollando su inteligencia cristalizada, información, básicamente información. Es como si yo te preguntara, ¿tú sabes qué país se encuentra al oeste de Alemania? ¿Qué país se encuentra al oeste de Alemania? ¿Tal, chicos? Esa es inteligencia cristalizada. Muy bien, muy bien. Yo sé Francia, ¿no? Noruega, no, Noruega, no. ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Porque tienes conocimiento. Si tú no tuvieras el mapa de Europa en tu cabeza, no llegarías a esa respuesta, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen mejor inteligencia cristalizada? Los que tienen mayor nivel educativo. No tendrían el mismo nivel de inteligencia cristalizada la persona que ha estudiado un posgrado, aquella persona que ha terminado la justa su secundaria, ¿no? Entonces, ese es conocimiento. ¿Tú has visto a esa persona, por ejemplo, que les gusta comprar el diario El Comercio porque el día domingo, en la última página, tiene un crucigrama y se lo llenan en 2 horas? Rapidito se lo llenan. ¿Por qué? Porque tienen bastante información. Esa es inteligencia cristalizada, chicos, ¿no? Bien, seguimos entonces. A ver, vamos a ver cómo estamos y nos vamos entendiendo. Los adultos mayores desarrollan mejor la inteligencia cristalizada, dice Diego, si leen, pero si no leen, igualito. Si les gusta leer, sí, ¿no? Desarrollan la inteligencia. ¿Quieren saber más? ¿Tienen curiosidad? Sí, desarrollan su inteligencia cristalizada, efectivamente, ¿no? Siempre viene preguntas, chicos, sobre inteligencia fluida, inteligencia cristal. Resáltenlo bien para que lo puedan entender, ¿no? O revisar en la tarde, ¿no? Porque siempre viene preguntas en el examen sobre esos 2 tipos de inteligencia. Y miren, luego surgieron las teorías contemporáneas de inteligencia. ¿Por qué surgieron las teorías contemporáneas? Porque detectaron que habían vacíos en las teorías clásicas, lo que habíamos hablado al principio, ¿no? O sea,
Personas que se destacaban en el mundo académico, primeros puestos, tercio superior en el colegio, en la universidad. Y cuando terminaban, su vida laboral, su vida personal, familiar, un desastre. O algunos que incluso no conseguían ni siquiera trabajo. Pero si este era, ¿no? Tenía un buen rendimiento académico, primer puesto, y mira cómo ha terminado, da pena, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde está su inteligencia? ¿No? Y al contrario, habían algunas otras personas que nunca se habían destacado en el mundo académico, ¿no? Su curso preferido en el colegio, recreo, ¿no? Educación física, su curso preferido, ¿no? Y sin embargo, después, en su mundo laboral, personal, familiar, destacaban, destacaban en los negocios, ¿no? Destacaban en el arte, ¿no? O eran prósperos empresarios, ¿no? Este, ¿no? Y en la universidad tú los veías a veces correteando a los profesores en la etapa final para que lo aprueben, ¿no? Entraban al sustitutorio, después del sustitutorio seguían sin aprobar, entraban al suplicatorio, ¿no? Al suplicatorio ahí detrás del profesor, ¿no? Pero sin embargo después aprobaban. Entonces las teorías contemporáneas dijeron, entonces no estamos midiendo todas las capacidades del ser humano. Hay otras capacidades diferentes a lo cognitivo, a lo abstracto, que influyen en el éxito. Y encontraron que habían otros factores, como que ser creativos, tener una apertura una apertura hacia el cambio, ¿no? Ser perseverantes, ¿no? Cuando estás pasando un mal momento, automotivarte, ¿no? Para superar ese mal trance, ¿no? Y no rendirte fácilmente. Entonces ellos encontraron que habían otros aspectos importantes, ¿no? Manejo emocional, habilidades sociales, capacidad de adaptación. Y surgieron entonces las teorías contemporáneas. Una de las primeras es la teoría psicogenética de Jean Piaget, ¿no? Jean Piaget creía que la inteligencia está dentro del cerebro de las personas, ¿no? Y tenía una ley interna. O sea, él le daba más importancia a la maduración, ¿no? Y que incluso el colegio tenía que adaptarse a los niveles madurativos, intelectuales de los niños, ¿no? O sea, tú no le podías enseñar, decía él, la lectoescritura a un niño que no ha alcanzado el estadio lógico concreto. Ese niño tiene que haber tenido este estadio para enseñarle la lectoescritura, para enseñarle las matemáticas. Si no, estás arando en el desierto. Entonces, para Piaget era importante la maduración. Y él decía que el ser humano intelectualmente atraviesa 4 estadios intelectuales. La primera etapa, sensorio-motriz, de 0 a 2 años. La segunda etapa preoperacional, ¿no? De 2 a 7 años. La tercera etapa, la etapa de las operaciones lógico-concretas, ¿no? De los 7 a los 11 años. Y la última etapa, la cúspide del desarrollo intelectual para Piaget, eran las operaciones formales, ¿no? ¿Qué es la etapa sensorio-motriz? ¿No? Es cuando el niño comienza a manejar e integrar las partes de su cuerpo a través del movimiento. La inteligencia se desarrolla con la actividad, con el movimiento, saltar, correr, dejar que esos niños hagan eso, ¿no? Se va desarrollando la inteligencia, ¿no? Tocar, observar, escuchar, qué lindo se va desarrollando. En la segunda etapa, ¿cómo se desarrolla la inteligencia? Con el lenguaje, hablándole al niño, contándole historias. Ahí se va desarrollando con el juego, con la imaginación, se va desarrollando la inteligencia. Y acá se presenta, pues, ¿no? El pensamiento egocéntrico, donde el niño mira las cosas de su propia perspectiva, ¿no? El niño, su filosofía es primero yo, después yo y siempre yo, ¿no? El resto no me importa. Ese es el pensamiento egocéntrico. Luego, en la tercera etapa, lógico concreto. Acá ya el niño comienza a razonar, ¿no? Pero sobre elementos concretos, no sobre elementos abstractos. Por ejemplo, elementos concretos, su colegio, su amigo, su casa, su mascota. Sobre esos elementos razona. Al niño no le importa todavía su futuro. Ese es un tema abstracto. Sobre la justicia en el país. Ese es un tema abstracto. Sobre elementos concretos. Entonces, el niño en esta etapa ya puede clasificar, ¿no? Objetos de acuerdo a un criterio, ¿no? Ya entiende las relaciones de causa-efecto. ¿Por qué estoy con gripe? Ah, ya. Ayer caminé descalzo por mi casa. Eso me dio la gripe.
¿no? O sea, ya establece relaciones de causa-efecto. O sea, en su cabecita ya está la lógica, en su cabecita ya está la lógica. En este niño está la fantasía todavía, ¿no? Los deseos, las emociones. Acá no, ya está la lógica. Por eso se le llama lógico concreto. Y acá el niño, el adolescente, a partir de los 11 años, 12 años, ya su mente, chicos, está en el pensamiento abstracto, lógico abstracto. Él ya entiende puntos de vista de las personas. ¿Por qué me está criticando esto? Ah, ya sé, me tiene envidia. Por eso me está criticando. O sea, el niño lo comienzan a molestar, a fastidiar. ¿Cómo reacciona emocionalmente? ¿No? O llora o le mete su puñete a quien lo está molestando. En cambio, el que tiene este tipo de pensamiento ya no es tan reactivo. Ya no es tan reactivo. Ve posibilidades, punto de vista. A este, mira, me está fregando. Después va a ver lo que le va a pasar, ¿no? ¿No? O por qué Rosa no me contesta el saludo, ¿no? Se habrá creído, ¿no? Una creída, y dice, no, de repente algo le han hecho en su casa y por eso está así. O sea, ella ve posibilidades, ve alternativas, ve explicaciones. Por eso también se le llama pensamiento hipotético deductivo, ¿no? Hacen pausas, reflexionan. Es increíble que haya adolescentes que hagan berrinches, por ejemplo, ¿no? En su casa, ¿no? Entonces no están utilizando este pensamiento, ¿no? Ya. Chicos, ¿me van entendiendo? A ver, vamos a ver cómo estamos. Lo mejor que dice, lo mejor que uno puede hacer es comparar cada uno y usar la lógica para sacar una conclusión correcta, ¿no? Ese ya del pensamiento hipotético deductivo, Joshua, ¿no? Arévalo. Sí, hay muchos artículos así que no es 100% verídico lo que dice cada una. Es Diego Alonso que dice caso, no sé a qué te estás refiriendo. Dice Joshua, no voy a ser médico, así que F para mí, ¿no? Correcto, sí me están entendiendo. Eso es lo más importante. Ahora, tenemos la otra teoría, se llama la teoría sociohistórica o dialéctica, también que es lo mismo. ¿De quién es? Del ruso Lev Vygotsky. Él estaba en contraposición a Piaget. Acuérdate que Piaget le daba importancia a la inteligencia por los aspectos maduracionales, o sea, porque el pensamiento tenía una ley interna, ¿no? Y estaba por etapas ese pensamiento. Y que la educación debe respetar esas etapas, decía Piaget. En cambio, él decía todo lo contrario. Miren cómo es en psicología. Decía todo lo contrario, mentira decía, ¿no? Para que se desarrolle una persona, ¿sabes cómo tiene que desarrollarse? Cuando tú lo retas, le pones problemas más complicados a su nivel, ¿no? Pero no lo debes dejar solo, no lo debes dejar solo. O sea, si esa persona está en tercer año de primaria, ponle problemas de cuarto, quinto año de primaria. Rétalo, ¿no? Pero no lo dejes solo. Ponle ahí a un buen profesor, a un buen guía, y que ese profesor, ese guía, le dé pautas, le dé pautas. Y vas a ver con esa práctica, después ese alumno los va a resolver solito, solito, ¿no? De esa manera se desarrolla la inteligencia, decía ayer. Por eso que, perdón, Vygotsky, por eso que para Vygotsky era importante la relación con el maestro, la relación del novato con el experto. Es importante para el desarrollo de la inteligencia, decía Vygotsky, ¿no? Dice, la inteligencia es producto del aprendizaje, de la interacción social, de la relación de un experto con un novato, ¿no? Y él decía, mira, las funciones psicológicas, pensar, razonar, se desarrollan, ¿no? Por producto de la internalización, ¿no? ¿Qué es la internalización? Cuando vas asimilando estructuras mentales. ¿Y cómo se vas asimilando esas estructuras mentales? De dos maneras, dice. Esas estructuras mentales, el pensamiento, por ejemplo, la memoria, aparecen dos veces. Uno en el plano social, que es el interpsicológico, y otro en el plano individual, que es el intrapsicológico. Para que lo puedas entender, un ejemplo práctico. Cuando el niñito recién está empezando a contar, ¿qué hace la profesora primero? No le enseña con cuestiones evidentes, concretas, ¿no? Acá tienes, ¿no? A ver, ¿cuánto es 5 más 4, ¿no? Y le pone ahí visiblemente, ¿no? Objetos, ¿no? Cuentas, moneditas, chapitas, para que él vaya contando. O acá tienes, le dicen tu dedito, tienes 3,
y le sumas 5, ¿cuántos tienes? ¿No? O sea, en esa relación, ¿no?, interpersonal, con evidencia, con cuestiones concretas, después el niño, en una etapa, después eso lo internaliza y ya no necesita soporte concreto. Y solito va a sumar 4 más 5, ¿no? Va a sumar solito, ¿no? Así se va estructurando el pensamiento, dice Vygotsky, ¿no? Por eso que el desarrollo intelectual tiene esas dos etapas, inter y después intrapersonal. Y él creó este concepto de la zona de desarrollo próximo, ¿no? ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Dice, chicos, es esa distancia, mira, esta distancia de acá, esta es la zona de desarrollo próximo, esa distancia en donde tú haces una tarea más complicada, por ejemplo, tú que estás ahorita en la academia, ¿no? En preparación, pero de repente para exigirte y desarrollarte, te pongo problemas de matemática, de aritmética, álgebra o química a un nivel más superior todavía al que estás ahorita, el de que ha terminado un chico de quinto año secundaria. De repente, primer ciclo, segundo ciclo, ¿no? De la Facultad de Matemáticas o de Ciencias Biológicas, ¿no? Te pongo un problema más complicado, pero no te dejo solo, no te dejo solo. Te voy guiando, no te voy resolviendo el problema, te voy guiando, te voy dando pautas, pistas. El profesor va viendo a ver qué conocimientos previos tiene, ¿no? Y le voy enseñando, ¿no? Le voy enseñando. Y después que he hecho eso, después que he hecho esa primera etapa, después ya te digo, a ver, resuelve estos otros problemas, pero tú solo, ¿no? Y dice, miren chicos, que han encontrado que hay alumnos que cuando ya resuelven los problemas solos, algunos alumnos pueden resolver problemas incluso 3 grados adelante del que están, 3 grados adelante. Otros que resuelven 2 grados adelante del que están. Otros un solo grado superior al que están. Y otros se quedan con los problemas del mismo nivel, ¿no? ¿No? Entonces, ese es su desarrollo potencial. El que resuelve más, el que resuelve problemas de grado más avanzados, ese tiene un buen desarrollo intelectual, esa es su potencia. Eso es lo que hay que medir, decía Vygotsky, ¿no? Eso es lo que hay que medir, su desarrollo potencial. No el desarrollo real, sino su desarrollo potencial. Por eso es importante poner buenos profesores que le vayan dando pautas, que lo vayan guiando, porque eso jala el desarrollo, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice Vygotsky. Luego tenemos la teoría triárquica de Robert Sternberg, ¿no? Él dice que la inteligencia tiene 3 factores, tiene 3 componentes. La analítica o componencial, la creativa o experiencial y la práctica y la contextual. Y Sternberg fue muy inteligente, ¿eh? Fue muy inteligente en señalar que las universidades norteamericanas estaban evaluando solamente eso, ¿no? Y es lo que hacen acá en el Perú también. ¿Qué cosa evalúan? Solamente esta capacidad, ¿no? O sea, los problemas del mundo académico, donde se desarrolla la parte lógica, matemática y verbal, ¿no? Todo lo que sea análisis, evaluación, ¿no? Que desarrollan todos los exámenes de admisión, ¿no? Pero eso será toda la inteligencia. Stenberg dice, no. Para tener éxito en la vida, también la persona tiene que tener inteligencia creativa, ¿no? Es decir, que esa persona sepa aportar ante un problema nuevas ideas, nuevas ideas. Acuérdense el pensamiento lateral, lo que habíamos hablado la semana pasada. Y también que tenga capacidad de apertura a los cambios, que no sea una persona rígida, ¿no? Yo he visto acá, por ejemplo, en la pre, algunos alumnos que no se dan cuenta que están en otra etapa de su vida y que necesitan hacer cambios en su forma de preparación, ¿no? Y muchos se tardan incluso un año en darse cuenta, ¿no? ¿Qué cosa dicen? Después de un año de preparación, no, ahora sí ya tengo que estudiar, ¿no? Con conciencia, dicen, ¿no? O sea, un año han perdido, ¿no? Porque son muy rígidos, están con la misma experiencia con la que estudiaban en el colegio, ¿no? Y ya esa forma de estudiar en el colegio ya no te sirve acá no te sirve, ¿no? Entonces tienes que tener una actitud de apertura, ¿no? Hacer cambios en tu vida, en tu forma de preparación, ¿no? Recuerdo el caso de una chica que no podía estudiar en casa porque había mucha interferencia. ¿Qué hizo? Esa chica se puso a dormir desde las 8 de la noche hasta las 11, 12 de la noche, ¿no? A las 12 de la noche se despertaba ya. ¿Y qué encontraba en su casa? Silencio, silencio. Y se ponía a estudiar. Y toda la madrugada. Y ya no dormía, ¿no? A las 7 se alistaba para ir nuevamente a la academia, ¿no?
sea, eso también es importante, ¿no? Tener una actitud de cambiar cosas, ¿no? No quedarte en la rigidez de tu propia experiencia, ¿no? Pasada. ¿No? Capacidad para imaginar y relacionar hechos también, inteligencia creativa. ¿No? Y la otra inteligencia, dice Stenberg, es la práctica o contextual. ¿Saben cuál es esta inteligencia, chicos? Es cuando las personas hacen un ajuste eficaz al entorno, ¿no? Es decir, estas personas optimizan sus recursos, ¿no? Sus debilidades las vuelven fortalezas, ¿no? Y sus debilidades muchas veces las potencian ellos, ¿no? Saben cómo potenciarla. Dice que la inteligencia práctica contextual tiene que ver con la eficacia y la astucia. ¿No? Por ejemplo, miren chicos, no sé si tú conoces el caso de esos alumnos que se matan estudiando, estudian bastante, van a dar el examen y sus resultados no son tan buenos, resultados moderados. Sin embargo, hay otros chicos que estudian estrictamente lo necesario, sí estudian, pero estudian estrictamente lo necesario, van a dar el examen y tienen buena nota. ¿Por qué? Porque este último tiene más inteligencia práctica. El primero, de repente, tiene buena inteligencia analítica. Estudia un libro por acá, una bibliografía por allá, consulta internet, todo. Pero va a dar el examen y ¿qué pasa? Ninguna pregunta sobre lo que él ha estudiado le ha venido en el examen. O sea, ese alumno ha estudiado y se ha ido por las ramas. Tú no eres de esos alumnos que cuando estás estudiando te pones a estudiar otras cosas que no tienen nada que ver con lo que te van a preguntar en el examen. Es que no tienes inteligencia práctica. Por eso yo siempre les digo, cuando ustedes estén revisando su cuadernillo, el profesor le esté explicando, resalten lo que es más importante. Céntrense en eso, no se dispersen. Eso es tener inteligencia práctica. La inteligencia práctica es astucia. Con poco hacer mucho. Con poco hacer mucho. ¿Ya? Luego tenemos esta teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿no? Este también es una revolución en la concepción de inteligencia. Los colegios ahora de la secundaria están adoptando este modelo, ¿no? Robert Stenberg, perdón, Gardner criticaba, decía que el sistema educativo occidental nuestro le da importancia a estos dos tipos de inteligencia, a la verbal o lingüística y a la inteligencia matemática. Sin embargo, el ser humano tiene más talentos, más capacidades que no le dan importancia, ¿no? Las universidades, cuando toman sus exámenes de admisión, solamente esto, inteligencia lingüística, inteligencia matemática. El resto no les interesa, ¿no? Sin embargo, hay carreras profesionales que se requieren otras capacidades. Tú escoges la carrera de administración. Mucho más importante que eso es que seas una persona líder, que seas persuasivo para tener éxito en esa carrera. ¿Y por qué eso no se mide? Si tú escoges la carrera de psicología, más importante sí, que te guste leer, sí, pero también empatía, tener empatía. ¿No? Entonces, si tú escoges la carrera de arquitectura, caramba, ¿no? Talento visoespacial, ¿no? Entonces, debería haber un cambio, una revolución en los exámenes de admisión de las universidades acá en el Perú, ¿no? Tomando un modelo. Bien, seguimos, chicos. Inteligencia visoespacial, capacidad para calcular espacios, ¿no? Ambientes. Por ejemplo, de esta pieza, ¿no? De 60 metros cuadrados, podría ser un buen departamento, ¿no? Un buen departamento, bien distribuido, ahí está el arquitecto para hacer eso, ¿no? El arquitecto lo hace muy bien y te da la sensación de amplitud. Tienen inteligencia visoespacial. Corporal sinestésica, capacidad para manejar tu cuerpo. ¿Quiénes son los que tienen esta capacidad, este talento, chicos? Ahí tenemos los artesanos que hacen maravillas con sus manos. El médico cirujano. No cualquier médico es un médico cirujano. Tiene precisión en los movimientos, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿el delincuente, el que te roba la cartera, el monedero, será que tiene inteligencia sinestésica? Aparentemente sí, pero Gardner dice, inteligente es la persona que tiene un talento, pero también aporta con su talento un producto útil a la sociedad. El delincuente no aporta nada, entonces no está dentro de esta categoría. Naturalística es la capacidad para detectar cambios en la naturaleza, ¿no? Las que, por ejemplo, las personas que tienen sensibilidad por los animales, por las plantas, esos son los que tienen inteligencia naturalística. Interpersonal, capacidad para relacionarse con las personas. Esas personas que son persuasivas.
esas personas que son líderes, ¿no? Y hay carreras profesionales que se requiere esta capacidad. Ya hemos dicho, administración de empresas. Hemos dicho, derecho. Tiene que tener uno bastante esta capacidad, ¿no? Capacidad intrapersonal, capacidad para conocerse a sí mismos, para saber qué cosa uno quiere de la vida, ¿no? Tener claro sobre eso. ¿Quiénes son los que deberían de tener bastante inteligencia intrapersonal? Ahí tenemos los terapeutas, los que hacen terapia, ¿no? Los consejeros, los profesores, se requiere bastante. Inteligencia musical o rítmica, también. Capacidad para detectar melodías, ritmos, tonos, ¿no? No sé si tú sabes que hay personas que escuchan una sola vez una canción y rápido la reproducen con una sola vez, porque tienen inteligencia musical. En cambio, hay otras personas que pueden escuchar 5, 6, 7 veces una misma canción y no se la aprenden. En esa categoría, chicos, tengo que confesar que me encuentro yo. Si hubiera un test de inteligencia musical, yo saldría con retardo mental, se lo juro, no les miento. ¿Por qué? Porque en mi vida solamente una vez, una canción nomás me he aprendido, ¿no? O sea, yo en este soy, pero malo, pero así, ¿no? Bien, seguimos. Luego tenemos la inteligencia emocional, Daniel Goleman. Goleman dice que más importante que el coeficiente intelectual es el manejo de las emociones. Y ahí que desarrollar, ¿qué habilidades? El autoconocimiento, saber quién eres tú, qué cosa quieres de la vida, ¿no? La empatía, capacidad para sintonizar con otra persona, pero también igual guardar tu distancia, ¿no? Pero conocer a la otra persona, qué está sintiendo, qué está pensando. Es importante desarrollar habilidades sociales, capacidad para influir en las demás, para expresar tus ideas. Esas son habilidades que hay que aprender, liderazgo, resolución de conflictos, ¿no? Motivación, qué importante esto, chicos, la automotivación. Cuando estás decepcionado, ¿no? Cuando estás deprimido, y necesitas sacar energía, ¿qué haces para automotivarte? ¿No? Eso es muy importante también en la vida y para tener éxito. Esos recursos tienes que empezar a desarrollarlos, ¿no? La autorregulación, no ser impulsivos, siempre hacer una pausa, ¿no? En nuestra conducta, ¿no? Eso quiere decir tener autocontrol, integridad, saber adaptarse y tener innovación. Bien, entonces esas son las 5 teorías contemporáneas sobre inteligencia, ¿no? Ahora vamos a ver el ejercicio. Vamos a ver, aplicando, chicos, lo que ya han aprendido. Laura miró a Jorge y pensó que no era el momento para reclamarle nada. Haciendo a un lado todo su enfado por lo sucedido en la mañana, le invitó unas tostadas y le sirvió amablemente un vaso con su bebida favorita. Ella se le había preparado, pues sabía que era el día en que concluía su contrato y se convertiría en desempleado a sus 40 años. De acuerdo con la teoría de Daniel Goleman, el enunciado describe la inteligencia, ¿no? En el caso de Laura, la inteligencia sería de Laura, de cuyos rasgos se evidencia, ¿no? Puntos suspensivos y, ¿no? A ver, vamos a ver cómo estamos. La C. Contextual, no. Goleman no habla de inteligencia contextual, ¿no? La A, muy bien, Daniela. Diego, muy bien. Estefano, muy bien, la A, ¿no? Entonces tenemos la A. Seguimos. Luisa no superó el periodo de prueba como vendedora en un hipermercado, pues, aunque conocía los productos muy bien, no tenía llegada, ¿no? Una cuestión, una expresión metafórica. Y no se llevaba bien con sus compañeros. Ahora ella ha decidido inscribirse en un taller para desarrollar la inteligencia que le falta, de acuerdo con la teoría de, ¿no? A ver, ya contestó por acá. La A, Luigi, muy bien. A ver, no. La A, ¿cómo va a desarrollar, ¿no? En relacionarse con las personas la A, ¿no? Relacionarse con personas. Esto no es inteligencia analítica, es inteligencia que, ¿no? La interpersonal, correcto, muy bien, ¿no? La C, interpersonal, correcto. Seguimos. Rocío, antes de que le asignen el trabajo grupal que se desarrollarán, convence a sus compañeras de equipo de que como ella es la que tiene la más alta nota en arte, debe ser la responsable de ilustrar la investigación, que los demás se encarguen del contenido. De acuerdo a la teoría triárquica de tipo de inteligencia que Rocío estaría demostrando con su accionar, se denomina ¿qué tipo de inteligencia?
analítica, creativa, práctica o contextual. Lógicamente que tenemos, a ver, ya la B, muy bien, Aarón, ¿no? Esa es la inteligencia práctica, pues. Las personas que tienen astucia, que saben persuadir, que saben, ¿cómo se llama?, conseguir sus objetivos con menos tiempo, con menos esfuerzo, ¿no? Esa es la inteligencia contextual, la inteligencia práctica. Por ejemplo, miren chicos, hay personas que se han desarrollado en el mundo de los negocios, ¿no? Pero porque tienen inteligencia práctica, ¿no? Sin embargo, de repente, inteligencia analítica para nada, son buenos, ¿no? El rey, cuando dicen, ¿no?, las personas que han destacado en el mundo del, por ejemplo, lo ponen ahí como ejemplo de inteligencia práctica al dueño de la Universidad César Vallejo, ¿no? Acuña, ¿no? Bastante inteligencia práctica para los negocios. De repente, inteligencia analítica no le va muy bien, ¿no? Bien, entonces, seguimos entonces con la siguiente, porque ya nos gana la hora, chicos. La encuesta, iniciar encuesta, encuesta docente. Ahí está. ¿Qué te pareció la explicación de la clase de hoy? ¿No? Tiene 5 alternativas. A, excelente, B, bueno, C, regular, D, malo y E, deficiente. ¿No? Entonces, con bastante libertad, ¿no? Vamos a ver cuántos son. Son 45 chicos. Ya hay 35 que están respondiendo, ¿no? 36. Siempre hay un margen, ¿no?, de chicos que no quieren participar de la evaluación. Bueno, se les respeta. Pero sería bueno que lo planteen, así no estuvieran de acuerdo con el profesor, ¿no? Nadie lo va a recriminar. Bien, entonces ahí no. No. Más bien, no sé, mire, tenemos tiempo de repente unos 2 minutitos, porque para darle espacio al otro profesor que va a entrar, si hay alguna preguntita. Dice Julio Ore, profesor, una pregunta. El test de Raven, ¿dónde lo puedo encontrar? En internet, le pones test de matrices progresivas de Raven, adulto, y te lo aplicas. En 20 minutos tienes tu coeficiente intelectual, tu categoría intelectual. Ya lo encontró, creo acá, Lucía Guadalupe, lo ha puesto, mira, Lucía Guadalupe ya lo ha puesto, ¿no? Te lo aplicas y rápido sale, ¿no? Pero acuérdate que eso solamente mide tu inteligencia analítica, ¿no? Pero para tener éxito en la vida tienes que tener otras capacidades también, ¿no? Antes nosotros los psicólogos mucha importancia le damos a la inteligencia analítica, demasiado. Lo que ahorita las instituciones le dan, ¿no? La importancia solamente a la inteligencia analítica, ¿no? Tú tienes que darte cuenta también que de repente tienes otras capacidades, ¿no? O sea, no te obsesiones por la inteligencia analítica o por los resultados de ese test, ¿ya? Por eso que has escuchado esta clase sobre inteligencia, ¿no? Para que no... A Joseph mira, que Joseph Bustencia lo está desarrollando el test, ya, mira, qué rápido. Bien, chicos, entonces muchísimas gracias, ¿no?, por su atención, ¿no? Y ya nos veríamos la próxima clase, ¿ya? Un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes. Bien, me voy.